Las enseñanzas de Cristo. Entre los judíos, la religión había llegado a ser poco más que una rutina de ceremonias. Al apartarse ellos del verdadero culto a Dios y perder el poder espiritual de su palabra, habían tratado de suplir la falta añadiendo ceremonias y tradiciones de su propia invención. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar el pecado. Solamente su poder puede guardar a los hombres de pecar. Pero los judíos dependían de sus propias obras y de las ceremonias de su religión para ganar su salvación. Debido a su celo por estas ceremonias, pensaban que eran justos y merecedores de un lugar en el reino de Dios. Pero sus esperanzas estaban fijas en la grandeza mundana. Anhelaban riquezas y poder y esperaban recibir todas estas cosas como una recompensa de su fingida piedad. Anhelaban que el Mesías estableciera su reino en esta tierra para gobernar como un poderoso príncipe entre los hombres. Esperaban recibir todas las bendiciones mundanas cuando viniera. Jesús sabía que sus esperanzas habían de ser frustradas. Él había venido para enseñarles algo mucho mejor que lo que ellos habían buscado. Había venido para restaurar el verdadero culto a Dios. Traía una religión pura al corazón, que se manifestaría en una vida pura y en un carácter santo. En el hermoso sermón de la montaña, explicó lo que Dios considera más precioso y lo que proporciona verdadera felicidad. Los discípulos del Salvador habían sentido la influencia de las enseñanzas de los rabinos y las lecciones de Cristo se dirigieron en primer lugar a estos discípulos. Lo que les enseñó a ellos es también para nosotros. Necesitamos aprender las mismas cosas. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo Cristo, Mateo 5:3. Los pobres en espíritu son aquellos que conocen su propio pecado y necesidad. Saben que por sí mismos no pueden hacer ninguna cosa buena. Desean la ayuda de Dios y les es concedida la bendición divina. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bienaventurados los que lloran. Esto no se refiere a los que se quejan y murmuran, los que andan con rostro agrio y deprimido, sino a los que están realmente doloridos por sus pecados y piden perdón al Señor. A todos estos Él los perdonará libremente. Él dice, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Bienaventurados los mansos. Cristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando fue injustamente tratado, devolvió bien por mal. En esto nos dio un ejemplo para que procediéramos como Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia es hacer lo bueno, es la obediencia a la ley de Dios, porque en esa ley se establecen los principios de la justicia. La Biblia dice, todos sus mandamientos son justicia. Esa ley es la que Cristo, por su ejemplo, enseñó a los hombres a obedecer. La justicia de la ley se ve en la vida de Él. Tenemos hambre y sed de justicia cuando queremos que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones sean iguales a las de Cristo. Y podemos ser como Cristo si realmente lo deseamos. Podemos tener nuestra vida semejante a la suya, nuestras acciones en armonía con la ley de Dios. El Espíritu Santo traerá el amor de Dios a nuestros corazones, de manera que nos deleitemos en hacer su voluntad. Dios está más dispuesto a darnos su Espíritu Santo de lo que los padres están a dar buenas cosas a sus hijos. Su promesa es la siguiente: pedid y se os dará. Todos los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Ser misericordioso es tratar a los otros mejor de lo que merecen. Así nos ha tratado Dios a nosotros. Él se deleita en manifestarnos misericordia. Es bondadoso con los desagradecidos y con los malos.
Así nos enseña Él a tratarnos los unos a los otros. Él dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Bienaventurados los de limpio corazón. Dios se interesa más por los que realmente somos que por lo que decimos ser. No le interesa cuán hermosos podamos parecer, sino quiere que nuestros corazones sean puros. Entonces todas nuestras palabras y acciones serán buenas. El rey David oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta debiera ser nuestra oración. Bienaventurados los pacificadores. El que tiene el espíritu manso y humilde de Cristo será un pacificador. Tal espíritu no provoca disputas, no da ninguna respuesta enojada, hace el hogar feliz y trae una dulce paz que bendice todo lo que nos rodea. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y por medio de ellos otros llegarán a conocer el amado Salvador. Cristo dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Jesús pronto partiría del mundo a su hogar celestial, pero los discípulos debían enseñar a la gente acerca de su amor. Habían de ser como luces entre los hombres. La luz de un faro que brilla en las tinieblas guía al navío con toda seguridad al puerto. Asimismo, los seguidores de Cristo han de brillar en este oscuro mundo para guiar a los hombres a Jesús y al hogar celestial. Esto es lo que todos los seguidores de Jesús han de hacer. Él los llama a trabajar con Él para salvación de otros. Tales lecciones eran extrañas y nuevas para los oyentes de Cristo, y Él las repitió muchas veces. En una oportunidad, un doctor de la ley vino a Él para preguntarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, respondió, dijo Cristo. Haz esto y vivirás. El escriba no había hecho esto. Él sabía que no había amado a los otros como a sí mismo, pero en vez de arrepentirse trató de encontrar una excusa para su egoísmo. Por eso le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Los sacerdotes y rabinos a menudo discutían acerca de esta cuestión. Ellos no consideraban que el pobre y el ignorante constituyeran sus prójimos y no les demostraban ninguna bondad. Cristo no tomó parte en sus disputas. Contestó la pregunta relatando una historia de algo que había ocurrido hacía poco tiempo. Cierto hombre, dijo él, iba de Jerusalén a Jericó. El camino era empinado y rocoso y pasaba por una región agreste y solitaria. Aquí el hombre fue asaltado por los ladrones y despojado de cuanto tenía. Fue golpeado y herido y dejado como muerto. Mientras yacía, acertaron a pasar un sacerdote y un levita del templo de Jerusalén. Pero en lugar de ayudar al pobre hombre, siguieron de largo por un lado. Estos hombres habían sido escogidos para ministrar en el templo de Dios y debían haber estado como él, llenos de misericordia y bondad, pero sus corazones eran fríos y duros. Después de un rato se acercó un samaritano. Los samaritanos eran despreciados y odiados por los judíos. A una de estas personas un judío no le daría ni un vaso de agua o un bocado de pan. Pero el samaritano no se detuvo a pensar en esto. No se detuvo a pensar en los ladrones que podían estar aguardándolo. Allí yacía el forastero, sangrando y a punto de morir. El samaritano se despojó de su propio manto y lo envolvió. Le dio a beber su propio vino y vertió aceite sobre sus heridas. Lo cargó en su propia bestia, lo llevó a una posada y cuidó de él toda la noche.
A la mañana siguiente, antes de partir, le pagó al posadero para que lo cuidara hasta que estuviera recuperado. Así contó Jesús la historia. Entonces, volviéndose al doctor de la ley, le preguntó: ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El doctor de la ley respondió: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Así Jesús enseñó que la persona que necesita de nuestra ayuda es nuestro prójimo. Hemos de tratarlo como nos gustaría a nosotros ser tratados. El sacerdote y el levita creían que guardaban los mandamientos de Dios, pero el samaritano fue el que realmente los cumplió. Su corazón era bondadoso y amante. Al cuidar del forastero herido, estaba mostrando amor tanto a Dios como al hombre. A Dios le agrada que nos hagamos bien mutuamente. Mostramos nuestro amor por Él siendo bondadosos con los que nos rodean. Un corazón bondadoso y amante vale más que todas las riquezas del mundo. Los que viven para hacer bien muestran que son hijos de Dios. Estos son los que habitarán con Cristo en su reino.